Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga en este día. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana titulado Relacionándonos en el cuerpo de Cristo, para el cual vamos a orar y voy a pedirle que me acompañen en oración. Señor bendito, te damos gracias por este día, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra santa, por la salvación que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo. En el dulce nombre de Jesús, imploro que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones a través de esta santa palabra. Te damos gracias por tan gran privilegio de ser llamados tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar atentos en el libro de los Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 12, los versículos del 12 al 24. Y otra vez el título es Relacionándonos en el cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento no deja dudas de la importancia de nuestras relaciones y la relación que formamos nosotros los creyentes. Es en nuestros intercambios como participa la fe que cumplimos la ley de Cristo. Con este fin, dice Gálatas 6:2, con este fin Dios nos ha capacitado para tener intercambio y ministrarnos los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 12, los versículos del 12 y el 13, y dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En los primeros versículos de este capítulo, el apóstol habla y reconoce la maravilla de la diversidad con la cual Dios ha bendecido a su iglesia. La ha bendecido a su iglesia. Es triste cuando un creyente es carnal. Y decimos, ¿cómo que hay creyentes carnales? Pero sí, mis hermanos, hay creyentes que piensan más en la carne que en el espíritu. Y considera esta obra divina y que se queda impresionada por la variedad, sin tomarle el tiempo para ver con más profundidad. Después de todo, los dones no son universales, en el sentido de que todo creyente recibe los mismos. No nos sorprendemos, mis hermanos, que cristianos inmaduros empezarán a poner en rango de importancia los dones del Espíritu. Hay muchos que piensan que algunos dones son más importantes que otros, y la palabra del Señor no dice eso. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo rectifica este ataque a la sana doctrina. La iglesia necesitaba comprender que los dones funcionaban con un propósito, que era muy distinto a sus intereses personales. Los dones eran para servir y para mantener una profunda unidad en la iglesia. En la iglesia de Cristo y en el Espíritu Santo. El apóstol apela a algo que todos los creyentes podían entender. En verdad deben de ser pocas las personas que cuando se ven en el espejo piensan de ellos mismos como una colección de miembros, dedos, órganos, huesos, pelo. No pensamos así, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que el cuerpo nuestro está hecho de tantas diferentes partes. Y si no tenemos una cosa, nos hace falta. Mis hermanos, cuando vemos gente que le faltan dedos y decimos, ¿y cómo comen? ¿O cómo tocan una guitarra? Pues ¿cómo pueden tocar un piano? ¿O cómo pueden hacer ciertas cosas, verdad? O si le falta un pie. Pero hay gente que no tienen pies y nadan. Es increíble. Pero eso no es el propósito. Lo que yo estoy tratando de explicarles es que si una cosa falta, si un miembro del cuerpo falta, mis hermanos, lo sentimos.
No que eso podemos sobrepasarlo, claro que sí, porque el cuerpo es algo tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Pablo dice que él está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vemos lo mismo, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero la iglesia está hecho de muchos hermanos. Y él lo está comparando con el cuerpo, que está hecho de muchos diferentes miembros para poder seguir adelante, ¿verdad? Para Pablo, la evidencia más potente de la unidad de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es lo más importante, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Pablo dice claramente que no todos reciben el don de lenguas. Esto está claro que el propósito de Dios no es que todos los creyentes tengan los mismos dones, ni en resaltar algunos dones sobre otros. Todos tenemos diferentes dones. Depende de cómo nosotros usamos esos dones para el propósito del Señor, para la iglesia, para que podamos madurar, mis hermanos, y no quedarnos pequeños todavía, como dice la palabra del Señor, bebiendo leche y no comiendo comida sólida. Como el bebé, que el bebé hay que darle leche porque no puede digerir la comida. Mientras va creciendo, uno le va dando comida más sólida, ¿verdad? Pues así es el creyente. Tiene que empezar con la leche, poquito a poco, y madurar. Pero mis hermanos, cuando uno se entrega al Señor y se bautiza, y está en el caminar, en el andar como cristiano, no es que un día uno se bautiza y al otro día ya sabe todo. No, es un andar en el Señor. Siempre digo que es un andar en el Señor, es una vida, es un cambiar de pensamiento, un cambiar de actitud. Y eso va cambiando y va madurando a diario. Pero sabemos que tenemos creyentes en la iglesia y hermanos en la iglesia que todavía están como si se hubiesen bautizado ayer, que no han madurado y están ahí 10, 20, 30 años y no maduran. ¿Por qué? Porque no ponen a trabajar los dones, porque no están íntegros en la palabra del Señor y en las cosas del Señor. No crecen y no maduran espiritualmente, mis hermanos. Dice aquí la palabra que aunque Pablo está hablando de dones, apela a la diversidad de etnias y personas de diferentes estratos sociales en la iglesia. Para Pablo el evangelio era el gran unificador entre gentes que antes se verían con sospecha. De la misma manera debían dejar de ver a unos dones como superior o inferior a otros. Dios había diseñado la iglesia como un cuerpo unido del cual Cristo es la cabeza. Y nosotros tenemos que trabajar unidos como un cuerpo, mis hermanos, para que la iglesia pueda seguir creciendo, los hermanos puedan madurar y podamos hacer el trabajo por el cual el Señor nos puso aquí, que es de predicar su palabra, de compartir lo que Dios nos dio un día, su perdón, su misericordia, su gozo, su amor y compartirlo con todos aquellos que no conocen al Señor. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, en 1 Corintios, el 12, en el cual estamos, y voy a leer ahora el versículo del 14 al 18. La palabra del Señor dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El Señor diseñó nuestro cuerpo increíble, mis hermanos, un trabajo que solo Dios puede hacer. Nadie puede crear el cuerpo. Y el cuerpo tiene tantas cosas que hasta todavía no saben cómo es que la mente trabaja. El hombre todavía está trabajando para saber, porque el cuerpo nuestro es algo tan especial
que el Señor nos ha hecho. La palabra del Señor dice en los versículos anteriores, Pablo usa el cuerpo humano para enseñar que la iglesia es un cuerpo unido. Los dones no son entes independientes de las necesidades de la iglesia. No son separados a la necesidad de la iglesia. Tiene que ser unido a las necesidades de la iglesia. Si no fuera por las partes individuales del cuerpo, no existiría. El apóstol está reconociendo la atención de la vida de fe. No que la suma de la iglesia sea mayor que sus partes, los miembros, sino que ambos son igual de valor porque no pueden existir uno sin el otro. Habiendo enfatizado la importancia de la iglesia como un cuerpo unido, Pablo pasa a reconocer la importancia de los miembros individuales usando la misma metáfora del cuerpo humano. Corintio negaba el valor de los dones menor decorosos. En Corintios había muchos problemas. Y ellos lo que estaban haciendo es que decían que algunos dones eran más especial y eran más bendecidos que los otros. Que los otros no tenían tanta necesidad y tanto uso como algunos. Y eso no era lo que el Señor le estaba diciendo. Y lo que el propósito del Señor con dar los dones a su iglesia para que podamos crecer unánimes y ayudarnos unos a los otros. Para Pablo, los dones débiles y potentes tenían el mismo valor que el mismo valor, porque sin ellos el cuerpo deja de existir como Dios lo formó. Mis hermanos, si una parte de nosotros se enferma, sentimos todo el cuerpo. Si coge un martillo y sin querer nos damos en el dedo, no duele la mano, no duele el dedo, no duele los pies, no duele todo el cuerpo. Así funciona la casa del Señor. Si un hermano está doliendo, duele toda la iglesia. Si el hermano está gozosa está la iglesia. Es tan importante porque somos su cuerpo y compartimos ese mismo amor, ese mismo espíritu, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros a través de Jesucristo, mis hermanos. Sea pie o mano, sea oreja o ojo, todos son de igual valor porque son parte del cuerpo y sin ellos el cuerpo deja de ser, mis hermanos. Tan importante. El ejemplo es interminable. Pues cuando un miembro de la iglesia empieza a menospreciar el don del otro, siempre habrá otro que pensará lo mismo de él. En Gálatas 5:15, Pablo advierte contra este pecado. Pero si os moldéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Es tan peligroso cuando atacamos el otro miembro, cuando estamos contra los hermanos. Eso es peligroso porque decimos amar a Dios, que no lo vemos, y al hermano lo menospreciamos. Dice la palabra del Señor, a quien vemos. Imposible, mis hermanos. Dios ha colocado los dones de acuerdo con su soberanía y ningún miembro tiene la prerrogativa de hacer inferior a los dones que Dios ha dado. Los miembros no son dueños del cuerpo. El cuerpo le pertenece a Dios, quien lo creó. Nosotros no somos más importantes que ningún otro hermano. Y el trabajo que hace el hermano que limpia es tan importante como el trabajo del hermano que él es el maestro, como es el trabajo de la maestra de los niños, como es el trabajo de las señoras que cocinan para ayudar a la iglesia. Todo trabajo que hay en la iglesia, mis hermanos, es importante porque es para la buena marcha de la iglesia, de que es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Tan importante. El que piensa que su don es único e importante ignora su dependencia de los otros que favorece. Ningún don se manifiesta
aislado, independiente de los otros dones. Si todos somos maestros, ¿quién se sentará a escuchar? Si todos limpiamos, ¿quién va a ser el maestro a enseñar? Cada creyente cuando recibió a Cristo como su Salvador, mis hermanos, el Señor lo dota de dones espirituales y dones para poder compartir y para ayudar a la iglesia a andar y marchar adelante. Y esos dones son para la gloria de Cristo y usada en su cuerpo, su iglesia. El Señor cuando nos da dones, mis hermanos, para usarlo para trabajar en su obra. No porque yo me sienta mejor que nadie y puedo hacer mejor que el otro. No, para poder llevar la obra del Señor adelante. Y lo que el Señor quiere es para que todos escuchen su palabra, para que todos se salven y vengan al conocimiento de su palabra santa, que es lo que el Señor desea. Porque el Señor Jesús y nuestro Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice su palabra santa. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. 1 Corintios 12, 19-24 dice la palabra del Señor. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Pablo quiere que los hermanos recuerden que son parte de algo que es más que ellos mismos. Es más que nosotros mismos. Nosotros somos parte de algo que es tan grande y maravilloso, mis hermanos. Si un don funciona sin tomar en cuenta la función de los demás, el crecimiento está fuera de balance. Y estamos como desbalanceados. Y no crece la iglesia, no aumenta en fe, no aumenta en espíritu, en crecimiento espiritual, que es más importante que número. Yo siempre he dicho que no importa que la iglesia sea pequeña o grande, lo que importa es la espiritualidad de cada uno de sus miembros, el amor que hay en esa casa de Dios y la unidad que hay en ese cuerpo, del cual, como dije anterior, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que ningún don funciona bien si ministra de manera independiente, sin tomar en cuenta el crecimiento general de la iglesia, el cual Dios desea realizar. Dios desea que cada uno de sus hijos crezca, que aumente en espiritualidad, que aumente en fe y en sabiduría de su palabra, de conocimiento de su palabra. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, para que nosotros, nuestro andar, se refleje y el mundo vea ese testimonio y vea a Cristo en nosotros. Pero si no estamos de entero en las cosas del Señor y comprometidos, porque cuando le decimos al Señor que sí, le decimos, Señor, entra en mi vida, nos tenemos que hacer un compromiso. Así cuando nos casamos. Cuando uno se casa, mis hermanos, le dice que sí a ese hombre o a esa mujer y es para siempre, hasta que la muerte os separe. Hasta que la muerte os separe. No que yo me caso y si me da la gana, mañana me... No, porque eso no es el deseo de Dios para su creación, especialmente para sus hijos. Enseguida Pablo pone al descubierto el orgullo pecaminoso de algunos en Corinto. Estos en efecto piensan, no te necesito, no tengo necesidad de vosotros. Yo puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo sola, yo necesito que me ayude. Y eso no es así. El cuerpo trabaja mejor unido, la iglesia trabaja mejor cuando los hermanos trabajan juntos, con un mismo pensar, con un mismo propósito. Mientras la cabeza expresa dignidad y honor,
Los pies expresan sencillez. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, mis hermanos. Cuando el cristiano entiende la necesidad de todos los dones espirituales, no los considera inferiores, los cuida y los vista con dignidad. Cuando vemos que los dones que el hermano tenga, por más sencillo que sean, son tan importantes para el crecimiento y el funcionamiento de la iglesia. Después vamos a crecer, mis hermanos. Pero si un hermano piensa que lo que el uno está haciendo no es suficiente, que el otro no está haciendo, y estamos pendientes de lo que está haciendo, estamos fuera de balance y no va a haber crecimiento espiritual. Dios hizo algunos de los dones con cierta fragilidad. Esto es evidente en el cuerpo físico. El ojo es más vulnerable que la mano. El oído es más delicado que el hombro. Pero Dios lo hizo de esta manera a propósito, para ver cómo la iglesia cuidaría de los suyos, de aquellos que son más débiles, aquellos que a lo mejor son más, son más shy, que son, le dan más pena hacer las cosas, son más, no sé, que no tienen ese valor para hablar y para decir. El viernes estuvimos en el coro y una de las niñas quiere cantar, tiene 15 años. Ella me dice, pero soy tú muy shy. Y yo le dice, eso no hace. El Señor nos da a nosotros ese valor y nos da ese coraje para seguir, para poder hacer, para hacer lo mejor para Él. Y con el tiempo, si no, pues no tenemos ese, que nos da mucha pena cantar, nos da pena que nos oigan o que nos salga mal, el Señor quita todo eso y nos da fortaleza, mis hermanos, y nos da ese ánimo de seguir sirviéndole y trabajando para Él. Que ya empezamos cantando una vocecita suavecita, ya en un año estamos cantando bien fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor coge ese don y lo perfecciona cuando lo ponemos a usarlo para su obra, para que la iglesia crezca. Y cuando la iglesia crece, nosotros crecemos con Él espiritualmente, mis hermanos, y maduramos mientras vamos andando en el Señor y caminando en su palabra. El Señor usa el don que usted tiene. Mire a ver qué es lo que usted puede hacer para el Señor. Pídale al Señor, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? Cuando yo primero me escogieron para ser maestra, mis hermanos, tengo que confesarle, el primer año yo dije, no, yo no puedo hacer eso. No tenía esa confianza en mí misma, no tenía confianza de que Dios podía usarme. Y perdí un año. Y después al otro año, pastor, otra vez. Sabiendo que yo dije que no el año anterior, el pastor otra vez me escogió. Yo quiero que la hermana Lili sea maestra. Y yo con mucho temor, pero dije, está bien, pastor, voy a tratar. Y le doy gracias al Señor, porque eso ha sido para mí un crecimiento espiritual, una madurez, un deseo de servirle al Señor. ¿Qué más, Señor, tú quieres que yo haga? ¿Qué otro don tú tienes para mí que tú quieres darme, que yo pueda usar para que tu obra crezca, para yo poder seguir madurando? Porque nosotros seguimos creciendo, mis hermanos, en espíritu y madurando en ese conocimiento que es la palabra del Señor. Y Él nos ayuda a través del Espíritu Santo, mis hermanos, que Él pone en nosotros. Él lo pone en nosotros para que nosotros podamos tener confianza, tener fe, tener ese coraje de poder hacer las cosas sin miedo. Y que si no lo hacemos bien, que vamos a mejorar. Porque al principio mis estudios, yo no hablaba a mis hermanos y hablaba muy poquito y muy bajito y con mucho miedo. Y ya el Señor me ha dado un poquito más de confianza en Él. Y yo sé que el Señor me está usando para que el pueblo conozca su palabra, para que el mundo pueda conocer y que a través de estos estudios sencillos, lo que escuchen, puedan decir, Señor, úsame a mí.
que tú tienes para mí, mi Señor. Y usted tiene un don. Cada uno tenemos un don. Y no uno, podamos tener 2 o 3. El primero que yo empecé a usar fue el cantar. Y después el de maestra. Y empecé con maestra de los niños, después con maestra de los jóvenes y era con maestro de los adultos. Y seguí madurando. Y doy gracias al Señor porque todavía me falta. Y espero que el Señor me diga, te tengo este don, úsalo. Y doy gracias al Señor por eso. Pídale al Señor que Él le muestre cuál es su don. Cuál es el propósito que Él tiene para ti en su cuerpo, en su iglesia, de cual Él es la cabeza. Y Él siempre estará con usted como Él ha estado conmigo. Porque Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros los creyentes somos hechos miembros del cuerpo de Cristo solo por la renovación del Espíritu Santo, que nos renueva, que nos va moldeando y nos va cambiando mientras andamos cada día en este mundo, mis hermanos. Y el mundo se está bien malo. Las cosas están muy triste, muy peligrosa, este virus, la violencia, tantas cosas. Y nosotros tenemos que ser esa luz en medio de toda esa oscuridad, de toda esa tristeza. Y vamos a tener nuestras propias tristezas, nuestros propios problemas, nuestras enfermedades. No quiere decir que todo eso no nos viene, claro que sí. Pero el Señor dice, estaré con vosotros siempre. Y el Señor, a través del Espíritu que Él puso en ti y que puso en mí, Él nos renueva cada día, mis hermanos. Nos renueva, nos fortalece, mis hermanos, y nos ayuda para trabajar para su obra, unidos como un cuerpo, porque Él es la cabeza y Él es que dirige el andar. Bueno, mis hermanos, espero que esta enseñanza ha sido de bendición para ustedes, ha sido de mucha bendición para mí. Doy gracias al Señor por su palabra santa. Que el Señor me los bendiga, que tengan una linda semana, que empiece, mis hermanos, y busquen lo del Señor todos los días. Pídale a Dios que lo use para que su iglesia pueda seguir creciendo y madurando en espíritu y en verdad para que otros lleguen a Cristo. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Lindo día.